Se han sumado más estudiantes desde el... Así que aprovecho para saludarlos nuevamente. Buenas tardes, estudiantes. Voy a estar acompañándolos el seminario de hoy, que corresponde al estudio de la porción exócrina del páncreas. Y créanme que es un seminario bastante corto. Me atrevo a decir que es el más corto del año. Yo sé que perdí visibilidad desde que di esa clase de presentación y apertura del aparato digestivo de 3 horas y media, pero confíen en mí que es corto. Así que es corto, es un tema lindo y también es un tema piola. Bueno, vamos a hacer así como una suerte de abordaje de diferentes aspectos, planos, perspectivas de este páncreas exócrino. Ya seguramente detectaron esa modalidad a lo largo de las clases, se hizo lo mismo con esófago, con estómago, con hígado biliares, lo haremos ahora con el páncreas exócrino y con las estructuras que resten ver a lo largo de la cursada. Vamos a empezar caracterizando anatómicamente el páncreas en general, antes de abocarnos puntualmente a la función exócrina. Recordando esa clase de presentación del aparato digestivo, tenemos que mencionar que es una estructura que junto con los dientes, con la lengua, con las glándulas salivales, junto al hígado y también la vesícula biliar, forman estructuras accesorias del sistema digestivo o aparato digestivo. Es una estructura retroperitoneal que se encuentra en la cavidad abdominal, es decir, que se halla fijada la pared posterior del abdomen y se halla recubierto en su cara anterior del peritoneo. Y es una glándula. Y aprovecho este momento para hacer un refresh de algunos conceptos en relación a las diferentes categorías de glándulas en el organismo. Existen 3 tipos de glándulas. Recordarán de Arti 2 que hicimos esa diferencia. Las glándulas exócrinas son aquellas que van a realizar una secreción que puede ser serosa o que puede ser mucosa y la misma es vertida, es volcada hacia cavidades o hacia la superficie del organismo. Se caracterizan por presentar conductos a través de los cuales vuelcan esas secreciones y no están muy irrigadas, ni sanguínea ni linfáticamente hablando. En estas secreciones encontramos presencia de enzimas. Por el contrario, la categoría corresponde a las glándulas endocrinas, incluye estructuras que van a sintetizar mensajeros químicos denominados hormonas. Y empiezan por carecer de conductos a través de los cuales vuelcan sus secreciones, pero sí presentan una profusa irrigación sanguínea y linfática. Y por otro lado tenemos una tercera categoría de glándulas, que son glándulas mixtas, que aunan ambas características que mencioné hasta el momento, de las 2 categorías. Y ejemplo de esta categoría de glándula mixta es el páncreas, cuyo 99% se corresponde con su porción exócrina, que es la que vamos a estudiar en esta presentación. Pero tenemos que hacer una presentación general de la glándula. Y esa función exócrina se relaciona con los acinos pancreáticos. Por otro lado, el 1% restante está vinculado a la función endocrina. Y esa función endocrina está dada por un conjunto de células, un acúmulo de células, hay varios acúmulos de células en el páncreas, entre y dentro de estos acinos pancreáticos, llamados islotes de Langerhans, en los que encontramos 4 tipos celulares. Ellos son las células alfa y las células beta, que respectivamente van a sintetizar glucagón e insulina, que son hormonas antagónicas que regulan la cantidad, la concentración de glucosa en sangre, es decir, la glucemia. Regulan respectivamente hacia arriba y hacia abajo esa glucemia. El tercer tipo celular son las células delta,
que van a sintetizar y a liberar somatosina, que es un mensajero químico que tiene funciones similares a la de la hormona GH/H hipotalámica. Es decir, que van a inhibir al hormona. Y a su vez también esta somatostatina va a regular los dos tipos celulares anteriores, las células alfa y las células beta. La somatostatina es un oligopéptido que está constituido por 14 residuos aminoácidos. Recuerden esta clasificación de biomoléculas constituidas por aminoácidos. No más estamos hablando de proteínas. Por debajo de 100 son péptidos. Entre 20 y 99 son polipéptidos. Por debajo de 20 son oligopéptidos. Por eso es un péptido oligopéptido. Y el cuarto tipo celular son las células P, que van a sintetizar el polipéptido pancreático, que es un polipéptido que presenta 36 residuos aminoácidos. Y la función de ese polipéptido podemos decir que es regular los tres tipos celulares anteriores, las células alfa, las células beta y las células delta. Hasta aquí, páncreas endocrino. Nos vamos a concentrar en la otra parte, que es el exócrino. Bueno, habrán leído, recordarán de las primeras clases, las clases de presentación de este núcleo del aparato digestivo, que el páncreas exócrino se encarga de la producción y secreción del jugo pancreático, una característica que presenta compartida con la bilis. Lo único, ¿sí? Porque se diferencian en un montón de aspectos, es que el volumen diario producido es el mismo, es de entre 1,2 a 1,5 litros diarios. Esa característica sí es compartida, más o menos el volumen. Sin embargo, este jugo pancreático no se almacena ni se concentra, como sí ocurre con la bilis, que es almacenada y que es concentrada en una estructura que es la vesícula biliar. El jugo pancreático se produce, ni se almacena ni se concentra. El jugo pancreático podemos decir que en relación a su aspecto es un líquido transparente, es incoloro y presenta un pH que varía entre 7,1 a 8,2. Es decir, que podemos decir que en base a su pH es de neutro a ligeramente alcalino. Y esto es importante, porque esa secreción, una vez que alcance el duodeno, va a neutralizar la acidez del contenido estomacal que ha pasado al duodeno. Es decir, que va a neutralizar el quimo. Y junto con eso va a limitar y a finalizar la acción de una enzima que se ha activado en el estómago, que es la pepsina, que actuaba en un medio ácido. Al elevarse el pH por la neutralización del quimo, por este jugo pancreático y también por la bilis, cesa la acción de esa enzima, pero comienza la acción de otras enzimas que están presentes como precursores, como enzimas en el jugo pancreático y que sí se van a activar y van a tener actividad biológica una vez que alcancen el duodeno. Y vamos a ver cómo ocurre eso en la presentación. Ahora sí, anatómicamente hablando, tenemos que mencionar que el páncreas es una glándula que está constituida, algunos libros señalan que son 4 porciones, otros libros señalan que son 3. En general van a encontrar la de 3. Está constituido por, señalo con una cabeza, que es la porción dilatada, un cuerpo y una cola. Toda la glándula presenta una forma alargada, ahusada. Algunos libros refieren la existencia de una región llamada cuello entre la porción dilatada, que es la cabeza, y el cuerpo. Es esa porción adicional. El páncreas es el mismo, simplemente es la forma de describirlo anatómicamente. Pero podemos decir que son 3. Es una cabeza, un cuerpo y una cola. La cabeza es la porción dilatada que se relaciona con la curvatura duodenal y se halla unida a la misma a partir de tejido conectivo. En continuidad con esa cabeza encontramos el cuerpo, que va a atravesar la línea del cuerpo pasando por detrás del estómago y va a tener continuidad con la porción más distal, que es la cola, la colita
que se va a relacionar con el vaso, dicen los libros. En relación a tamaño, dimensiones, peso, podemos decir que tiene una longitud media que varía entre 12 a 15 centímetros, pudiendo alcanzar los 20 centímetros. Y en relación al diámetro es más o menos de 1 pulgada, 2,5 centímetros, pudiendo alcanzar un diámetro de 4,5. Y esto dije en promedio, porque en realidad ese diámetro va variando, porque la porción dije que más dilatada es la cabeza y va disminuyendo el diámetro a medida que nos aproximamos hacia la cola. En cuanto al peso, también el mismo oscila en un rango normal de entre 70 a 140 gramos más o menos. Todo dimensiones referidas a un adulto, ¿sí? El páncreas en un adulto. Aquí en la imagen también observamos una porción inferior a la cabeza denominada proceso unciforme. El proceso unciforme es una partecita inferior de la cabeza del páncreas que va a voltearse, como a doblarse hacia atrás y a relacionarse con la arteria mesentérica. A trasluz, estamos viendo en esta imagen también un sistema de conductos internos en el páncreas. Notamos uno largo que atraviesa toda la longitud de la glándula, que es el conducto pancreático principal de Wilson, que va a ser el que va a conducir el jugo pancreático hasta, en la mayoría de las personas, la ampolla hepatopancreática, que es resultado de la fusión con el conducto colédoco. En algunas personas también está presente este otro conducto que vemos aquí, es decir, estamos en la versión más compleja del páncreas, digamos, porque no está presente en todas las personas, pero en algunas personas hay un conducto accesorio llamado conducto de Santorini. Y esto, la presencia de conductos, es el resultado de que en algunas personas existen dos primordios ectodérmicos embrionarios que van a evaginarse del exterior, dando como resultado en un páncreas ya desarrollado la presencia de dos conductos, uno principal que atraviesa toda la longitud de la glándula y otro que sale de la cabeza, que es el accesorio. Esta ampolla hepatopancreática, que es el resultado de la fusión del colédoco y el conducto principal, va a abrirse en la papila duodenal mayor duodenal. Existe un conjunto de fibras musculares lisas que van a formar una válvula llamada esfínter de Oddi que va a regular el pasaje y del jugo pancreático desde la ampolla hepatopancreática hacia la luz del duodeno. Y no solamente tiene esa función de regular que esas secreciones alcancen el duodeno, sino que también es porque impide que el quimo que pasa desde el estómago hacia el duodeno ingrese a estos conductos. Esa también es la importancia del esfínter. En aquellas personas en las cuales está presente este conducto accesorio o de Santorini, el mismo siempre se abre por encima, es decir, proximal al digestivo respecto al esfínter de Oddi. Este esfínter de Oddi se halla a una distancia de 10 centímetros aproximadamente en relación al esfínter pilórico, que no lo estamos viendo aquí, está como no se graficó en esta imagen, y la distancia entre el esfínter de Oddi y la abertura del conducto accesorio es de 2 centímetros, 1 pulgada más o menos. Es decir, que está a 7,5 centímetros del esfínter pilórico. El páncreas se halla irrigado por 3 elementos, podemos decir, principales. Tomen nota. Las arterias pancreático-duodenales inferiores, que van a derivar de la mesentérica superior. Por otro lado, la arteria pancreático-duodenal superior derecha, que es una derivada de la gastroduodenal, que a su vez la gastroduodenal es una arteria derivada de la hepática común, que a su vez la hepática común es una derivada del
celíaco. Nos queda la tercera arteria. La tercera arteria es la arteria esplénica, que también es una ramita del tronco celíaco. Páncreas, etimológicamente hablando, significa todo carne. Eso es re importante. No, mentira esto último. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá en relación a lo que hemos hablado? Si voy muy rápido me avisan. Yo suelo hablar muy rápido. Yo tengo una pregunta. Va, Sí, dos. La primera, entonces, en la ampolla hepatopancreática vamos a encontrar el esfínter de Oddi que regula el paso de los jugos y no permite que el quimo pase dentro del conducto. es para Eso. confirmar eso, es correcto, lo confirmo. Sí. Y después, la segunda arteria, ¿cómo era? La segunda arteria es la pancreático duodenal superior derecha. Genial, gracias. De nada. Bueno, hemos hecho una caracterización anatómica. Deberíamos hablar ahora un poco de histología. Siempre hay algún dato que se me va a escapar, pero lo voy a recordar. Y si no, hacia el final de la presentación hago ahí como un repaso rápido y veo si algo te quedó pendiente. Histológicamente hablando, tenemos que decir que el páncreas se parece mucho a una glándula que ya hemos han visto, y es la glándula parótida, una glándula salival. El corte histológico se parece bastante a la estructura, y de hecho la secreción, como secreción del páncreas exócrino, ese jugo pancreático, es seroso. Y algo que comparten en común ambas glándulas, la parótida con el páncreas exócrino, es que van a sintetizar y liberar amilasa, que es una enzima, y esto es una trampita, porque recuerden que se libera como proenzimas en el páncreas, pero finalmente una proenzima va a dar lugar a la formación de una amilasa, que va a actuar sobre los carbohidratos complejos de la dieta para formar unidades glucosídicas, los monómeros que es la glucosa. Eso también comparten en... Ahora, si adentrándonos en la histología, hay que reconocer la presencia de una cápsula de que rodea el páncreas y que va a emitir proyecciones internas a modo de trabéculas que van a tabicar el páncreas en lobulillos no muy bien definidos. Dentro de esos lobulillos vamos a tener tejido conectivo que va a formar un estroma, que va a rodear la unidad parenquimatosa dentro de ese lobulillo. La unidad funcional del páncreas exócrino es el adenómero. Vamos a ver cómo está constituido. Antes de continuar con eso, ¿sí? Algunas imágenes, ¿sí? Para repasar lo que he dicho hasta el momento, ¿sí? No más, ¿sí? Vimos anteriormente la anatomía, la analizamos con una figura que es un dibujo, un gráfico. Aquí estamos viendo un corte sagital de la glándula el páncreas. Aquí estamos viendo a la izquierda el duodeno, se observa aquí la renal mayor, está señalado el conducto colédoco y también el conducto pancreático principal. Aquí se observa el proceso unciforme que referí en la parte inferior de la cabeza del páncreas, el cuerpo y la cola. Siempre está bueno primero ir a un esquema, a un dibujo, y después pasamos a estudiar eh, un páncreas verdadero, digamos. Más de lo mismo, ¿sí? Seguimos analizando, antes de continuar con histologías, como para que quede claro, ahí me tomo unos minutos y también si alguien, no sé muy bien cómo entrar en el de ahí meter mano, así que en lugar de escribir, si es posible, hablen, intervengan, ¿sí? Cuando yo ceda esos espacios, intervengan para que no quede sepultada ahí la pregunta ni se pierda. Recordemos esta relación última vez, que seguramente ya la han retomado en otras clases luego de la presentación del aparato digestivo que yo hice.
Acá no está señalado, pero partimos de, bien el práctico de esta semana de hígado y vías biliares, un conducto hepático izquierdo y uno derecho y uno izquierdo, que provienen cada uno respectivamente de ambos lóbulos hepáticos, que van a fusionarse para constituir el conducto hepático común, que a su vez se va a unir con el conducto cístico, que es el conducto que corresponde con la vesícula biliar que la vemos acá muy linda con forma de perita. Entonces el conducto cístico y el hepático común se fusionaron, formaron el colédoco. Este mismo, a veces, la mayoría de las veces, se fusiona con el pancreático principal y forma la ampolla hepatopancreática. Ya conocemos la abertura, conocemos la válvula, conocemos la distancia respecto de pilórico. Aquí también vemos la versión más compleja del páncreas con el conducto accesorio que nace en la cabeza del mismo y que se abre por encima de, el esfínter de Oddi, papila duodenal menor. ¿Por qué hay una mayor? Porque esta es la menor, ¿sí? Puse otras imágenes que también más de lo mismo, esto descrito pero con cuadritos. Aquí le hicimos a la ampolla hepatopancreática. Volvemos aquí también a órganos verdaderos. Aquí una porción del lóbulo izquierdo del hígado removido para poder visualizar estas estructuras. Nuevamente la unión de estos conductos, su relación con el duodeno. Aquí estamos viendo también el interior del páncreas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, continuamos. Y aquí les presento, ¿sí?, a la unidad esta secretora del páncreas exócrino, que es el adenómero, que está constituido por eh, estructuras acinosas y túbuloacinosas. Podemos decir que esa unidad secretora está constituida por dos componentes. Por un lado, un acino. Lo señalo aquí con el cursor, es esta porción globosa. Y por otro lado, un llamado conducto intercalar. El tejido conectivo periacinoso, es decir, que está por aquí, es mínimo. Es mínimo. Y tenemos entre las unidades parenquimatosas, que están constituidas por estos adenómeros, que están constituidos por cada uno por un acino y por un conducto, existen nervios, existen vasos sanguíneos y existen conductos que también vamos a ver en esta presentación porque queremos conocer cuál es el recorrido, así como lo vimos con las vías biliares, del jugo pancreático desde que el mismo se forma y las células contribuyen con secreciones hasta que finalmente alcanza el duodeno. Entonces, volviendo a esta unidad, al adenómero, dijimos que tiene una porción acinosa formado por una estructura media como esférica, globulosa, que a su vez está constituida por las llamadas células acinosas, que son estas que marco aquí, por un conducto que es el conducto intercalar. Estas células acinosas tienen características y las vamos a mencionar. Son células epiteliales, de forma piramidal. Lo vamos a ver más adelante con una imagen. Tengo una imagen al microscopio óptico, una tinción, un corte histológico. Van a Es basófila. Eso significa que se tiñe con colorantes básicos, como la hematoxilina, y adquiere una coloración violácea. La región apical, por el contrario, es una región más bien acidófila y se tiñe con colorantes ácidos como la eosina y adquiere una coloración rosadita, rosácea, rosada. Lógicamente, estas células presentan un núcleo que se localiza en la base. Presentan un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado y con que sintetizan muchas proteínas. Las células que presentan esa característica de un retículo endoplasmático muy desarrollado es porque están especializadas en una síntesis, una elevada síntesis de proteínas. También presentan un aparato de Golgi muy desarrollado y voluminoso cercano a la región apical. Presentan ribosomas
y también presentan abundantes mitocondrias, que están localizadas entre las cisternas del retículo endoplasmático rugoso. Estas células se hallan unidas entre sí a partir de todos los complejos de unión que recordarán que están localizados en el dominio lateral de un epitelio. Permite que actúen como una unidad, como una barrera. En este caso no son una barrera, sí, pero que actúen como una unidad secretora, que de hecho es lo que son. En esta parte apical presentan microvellosidades. Y una característica que estarán notando de esta imagen es que tienen muchos puntitos en la parte apical. Y esos puntitos son gránulos de decimógeno. Los gránulos de decimógeno son básicamente vesículas contenidas dentro de estas células que presentan las proenzimas, precursores de enzimas, que van a actuar sobre las biomoléculas que ya vienen parcialmente digeridas desde el estómago, formando parte del quimo. Esas proenzimas son liberadas hacia el centro de este acino a través de exocitosis. Estos gránulos decimógenos, estas vesículas, se fusionan con la cara citosólica de la membrana y permiten volcar ese contenido. Y estas proenzimas, ¿a dónde son volcadas? Al centro de la... ¿Y con qué nos encontramos aquí? Con la primera parte del conducto intercalar. Y esto hace que la unidad secretora del páncreas exócrino sea singular respecto de otras unidades secretoras de otras glándulas exócrinas. Yo en este momento no conozco ningún otro ejemplo que se parezca a esto. ¿Por qué? Porque este conducto que yo les dije que era el otro componente parte desde el interior del acino. ¿Ven que hay células que forman parte de este conducto que ya están dentro del acino? Eso es algo típico de unidad secretora del páncreas exócrino. Y aquí estamos viendo también células que forman parte de este conducto intercalar, que son células que morfológicamente y citológicamente son diferentes de las células acinosas. Estas son células aplanadas con un núcleo aplanado, con escaso citoplasma, y los libros dicen que tampoco tienen ergatoplasma. El ergatoplasma es básicamente un sinónimo del retículo endoplasmático rugoso, lo que está indicando que no presentan una función destacada por la síntesis proteica. No lo presentan, a diferencia de las células acinosas, y tampoco presentan gránulos de decimógeno con proenzimas, pero sí tiene otra función que vamos a ver más adelante. Queremos conocer ahora cuáles son esas enzimas que van a darse a partir de las proenzimas contenidas en los gránulos decimógeno de las células acinosas. ¿Hasta acá me siguen? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que repita? Seguimos entonces. Yo ahora voy a mencionarlos como enzimas, pero tengan en cuenta que son proenzimas. Lo que se libera aquí son proenzimas. Lo que recorre los conductos intercalares son proenzimas. Lo que recorre todos los conductos, al de Grierson y al de Santorini, hasta que llega al duodeno, son proenzimas. Se transforman en enzimas con actividad biológica una vez que llegan al duodeno, por lo que voy a contar a continuación. Lo voy a describir como enzimas, como su forma activa. Todas estas proenzimas se van a volver activas cuando alcancen el duodeno. ¿Y qué es lo que pasa allí? Bueno, ocurre que en el glicocálix de la región apical de las células mayoritarias del epitelio intestinal del duodeno, encontramos en ese glicocálix una enzima que se llama enteroquinasa. La enteroquinasa va a escindir, va a actuar sobre una de estas proenzimas como sustrato para activarla. Y una vez que active una de estas proenzimas, esa enzima va a activar a las restantes. Ahora vamos a ver cuál es cuál. En relación a las enzimas una vez activas, podemos decir que el jugo pancreático contiene enzimas que van a actuar sobre péptidos.
Y digo péptidos y no ya proteínas porque sabemos que la digestión de las proteínas comenzó con la pepsina. Entonces, dentro de estas enzimas, y ahora presten atención porque no son todas iguales, tenemos enzimas llamadas peptidasas. Y las peptidasas se clasifican en endopeptidasas y exopeptidasas. Las endopeptidasas van a cortar los péptidos en el medio, ¿sí? En zonas específicas, pero no en los extremos, van en el medio del péptido. Dependiendo de qué peptidasa sea, va a ser qué aminoácido reconozca para actuar sobre su extremo carbonilo y ahí generar la ruptura de esa biomólecula. Dentro de esas peptidasas, endopeptidasas, tenemos a la quimiotripsina, que en los gránulos decimógeno está como quimiotripsinógeno, por eso es un precursor. Y justamente es el quimiotripsinógeno el sustrato de la enteroquinasa, del glicocálix del duodeno. Ese es el sustrato sobre el cual va a actuar la enteroquinasa para formar tripsina. Y es esa la enzima activa que va a activar a las restantes que yo voy a mencionar a continuación. Pero volviendo a la tripsina dijimos endopeptidasa, entonces va a cortar los péptidos en determinados residuos aminoácidos. ¿Cuándo va a actuar? Cuando encuentre una arginina, residuo aminoácido arginina o lisina. Cuando los encuentre, va a cortar el péptido en el extremo carboxilo del mismo. Por otro lado, la endopeptidasa es la quimotripsina. Y la quimotripsina también va a actuar en el medio del péptido, pero va a cortarlo cada vez que encuentre un residuo aminoácido. Tripsina, triptofano, fenilalanina y metionina. Esas son las dos endopeptidasas a formarse a partir de precursores que se encuentran en el jugo pancreático. Y por otro lado tenemos las peptidasas, pero que son exopeptidasas, que actúan en los extremos del péptido. Y algunas son carboxipeptidasas, porque van a actuar en el final del péptido, donde tenemos el grupo carboxilo libre, y van a remover de a uno los aminoácidos. Porque son esas formas sencillas, son los monómeros de las biomoléculas los que van a absorberse. Y lo vamos a ver en el práctico de digestión y absorción. Y en el seminario de digestión y absorción. Y por otro lado tenemos las exopeptidasas que actúan en el extremo amino, en el inicio del péptido. Esos van a remover uno por uno los aminoácidos actuando sobre el extremo amino libre del péptido. Y hasta acá, con estos ejemplos, mencionamos enzimas que se producen precursores del jugo pancreático que actúan sobre péptidos. También hay una enzima llamada elastasa, que obviamente en los gránulos de secreción se encuentra como elastasa, no activa, pero cuando se activa su sustrato va a ser la elastina. Hasta acá, enzimas que actúan sobre biomoléculas constituidas por aminoácidos. También dijimos que va a producirse, a partir de un precursor, una amilasa pancreática. Y la amilasa pancreática va a actuar sobre el almidón para obtener unidades glucosídicas, que son los monómeros, monoglúcidos, la glucosa, monosacáridos. También va a producirse a partir de estos precursores enzimas que van a actuar sobre lípidos, como la lipasa pancreática. La lipasa pancreática va a actuar y va a escindir la unión éster que está presente en los triglicéridos para obtener ácidos grasos libres. Y otra enzima es la colesterasa, que va a actuar sobre el colesterol. Así que mencionamos enzimas que van a actuar sobre péptidos, enzimas que van a actuar sobre el almidón, actuar sobre triglicéridos y sobre el colesterol. Nos falta la cuarta biomolécula, que también se ingiere con los alimentos, que son los ácidos nucleicos. Y dentro de esos precursores de enzimas que están presentes en el jugo pancreático,
también van a formarse desoxirribonucleasas y ribonucleasas, que respectivamente van sobre el ácido desoxirribonucleico, ADN, y sobre el ácido ribonucleico, el ARN, para obtener que nuevamente las unidades, que en este caso son los nucleótidos. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, perdón. Con las Cuando te enzimas. referís a precursores, ¿hablas de la quimiotripsina, que a partir de este se van a formar todos? Cuando hablo de precursores, me estoy refiriendo a todas estas enzimas que son proteínas con actividad enzimática que yo mencioné, pero que no carecen de actividad biológica. Carecen de actividad biológica. Entonces me estoy refiriendo, cuando digo quimiotripsinógeno, tripsinógeno, proelastasa, ¿sí? Son todos precursores, porque esto es un mecanismo adaptativo. Vamos a ver cómo el organismo asegura que estas enzimas no estén activas adentro del páncreas, porque si están activas adentro del páncreas, pueden comenzar a degradar sus constituyentes y las células. Por eso tienen que secretarse como precursores y activarse recién en el duodeno, cuando entran en contacto con el quimo, con los alimentos parcialmente digeridos, mecánica y físicamente. Porque si se activan dentro del páncreas, eso puede tener repercusiones graves para la salud. Y vamos a hablar al final de la presentación sobre la pancreatitis aguda. Tienen que activarse en el duodeno. Y la primera que se activa es la tripsina. Y la tripsina actúa sobre péptidos. Entonces tiene sentido que actúe, sus sustratos sean las otras proenzimas que van a degradar diferentes biomoléculas. Las activa así como en cadena, les confiere su actividad biológica escindiendo parte de las mismas. ¿Se entiende eso? Sí, gracias. Perfecto. Pregunten si no se entiende. Esto es re importante. Es muy importante esto, que se activan recién en el duodeno y que la primera es la tripsina y por qué no tienen que activarse, tienen que secretarse como proenzimas en el jugo pancreático. Mientras formen parte del jugo pancreático tienen que ser proenzimas siempre, para que no ocurra un problema. Ahora, esto no es el único componente, todas estas proenzimas no son los únicos componentes del jugo pancreático. Yo dije que el jugo pancreático tiene una característica de ser neutro, ligeramente alcalino, porque varía en un rango su pH de 7,1 a 8,2. ¿Y a qué se debe eso? Eso no se debe a la presencia de estas proenzimas, sino que se debe a secreciones por parte de las células que forman parte del conducto intercalar. Estas células que señalo aquí nuevamente, aplanaditas, que caracterizamos histológicamente, no van a secretar proenzimas, pero van a secretar otros componentes que forman parte del jugo pancreático. Y estos componentes son agua, abundante agua, el catión sodio y también el anión bicarbonato, que es el que le confiere la característica alcalina básica al jugo pancreático. Y de hecho, las secreciones de estas células que forman parte del conducto intercalar son las que contribuyen con mayor volumen al volumen final, porque de ese 1,2 a 1,5 litros diarios que yo le dije, 1 litro se corresponde a las secreciones de agua, sodio y bicarbonato de estas células que forman parte de los conductos intercalares. Como venimos viendo en otros seminarios, las secreciones de las células acinosas con sus gránulos de zimógeno, con proenzimas, como las secreciones ricas en sodio y anión bicarbonato, acuosas de las células del intercalar, que están reguladas neurohormonalmente. La buena noticia es que ya conocen ¿sí? Estos mensajeros químicos. Habíamos dicho en la clase de presentación del aparato digestivo, la clase de anatomía y histología, que encontramos diferentes tipos celulares en el epitelio del delgado y del duodeno. Mayoritariamente las células son los enterocitos, que son las células absortivas, pero también teníamos células enteroendocrinas. Y recuerdan que dos de ellas que yo mencioné en esa eran las células S y las células CCK.
que respectivamente van a sintetizar y liberar secretina, células S, y colecistoquinina, CSK, ambas células enteroendocrinas, que forman parte del epitelio del intestino delgado en el duodeno. En este caso estamos hablando, donde ocurre la interacción entre el quimo y el jugo pancreático. Estos mensajeros químicos van a promover la liberación de diferentes secreciones hacia el pancreático. Y esto es importante, pay attention to this. La secretina va a promover la liberación de el agua, el sodio y el anión bicarbonato por parte de las células que forman parte del conducto intercalar. La colecistoquinina, en cambio, va a promover la producción de proenzimas y la traslocación de las vesículas, que son los gránulos de zimógeno, hacia las microvellosidades del dominio apical de estas células con forma piramidal, de estas células acinosas. Secretina promueve liberación de bicarbonato, colecistoquinina, las proenzimas. Ahora, que se liberen estas dos enzimas, perdón, estos dos mensajeros químicos, no son enzimas, estos dos mensajeros químicos, la secretina y la colecistoquinina, la llegada del quimoácido hacia el duodeno. Ese es el ejemplo para que se libere secretina y se libere colecistoquinina, que van a actuar respectivamente en estas dos porciones, en estos dos tipos celulares del adenómero. Y hasta acá hormonal, nos falta el control nervioso. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso autónomo, visión parasimpática, recuerdan que el neurotransmisor es la acetilcolina. La acetilcolina va a promover la producción de enzimas y la traslocación de las mismas, de los gránulos de zimógeno, hacia la parte apical de las células acinosas. Podemos decir que tiene un efecto similar a la acetilcolina que la colecistoquinina, porque promueven actividad en estas células. De hecho, en cortes histológicos es normal encontrar somas celulares, células acinosas, y eso se corresponde a las células postganglionares de la división parasimpática del sistema nervioso autónomo, que son las que producen y liberan acetilcolina. Y se preguntarán, a lo mejor, no sé, ¿y qué hace la división simpática del sistema nervioso autónomo? Bueno, esa división lo que es regular el flujo sanguíneo. Y justo aquí vemos un vaso, ¿sí? Es importante. Regula eso en el páncreas. Y con eso hemos hablado de la regulación neurohormonal de las secreciones, tanto de las células acinosas como de las células que forman parte del conducto intercalar. ¿Alguna pregunta aquí? Bueno, parece que venimos bien. A ver cómo se conducen estas secreciones desde que se producen hasta que finalmente alcanzan el duodeno, pero antes tomaré un mate, ¿sí? Porque se me ha empastado la boca. Profe, yo tengo una pregunta con lo de las proenzimas. En realidad quiero saber de qué libro nos conviene leerlo, donde esté más completo. No sé si el Guyton o otro. En el Guyton está seguro y seguramente completo. Ese es el libro que toman como, que vienen tomando como libro de cabecera, ¿verdad? De la asignatura. Sí. Bueno, vayan a ese. Pero también está presente, en general está presente en otros libros, incluso en libros de histología como el Ross Paulina también está, en el Tortora de Erickson también, sí. En el Guyton y el otro es el Hussey seguramente también, que esos son como los dos libros preferenciales de fisiología. Vamos a ver cómo se conducen, ¿sí? Estas secreciones.
Vamos a iniciar desde el comienzo del conducto intercalar que está dentro de las células, dentro del acino, ¿sí? En contacto con las células acinosas. Comenzamos desde aquí. Estas secreciones van a transitar por el interior del conducto intercalar, que son conductos cortos. Estos conductos intercalares van a drenar en conductos de mayor calibre llamados conductos intraovulillares. Y eso ya lo estoy viendo en esta imagen. Ven que acá se incrementa la luz, tienen mayor tamaño, son los intralobulillares, que se encuentran entre los lobulillos. Intralobulillar, están entre los lobulillos. Lobulillos, recuerden que no están muy bien definidos y que están más o menos delimitados por las tabicaciones de la cápsula de tejido conectivo del páncreas que va a tabicar internamente a la glándula. A su vez, estos conductos colectores intralobulillares van a conducir el jugo pancreático a conductos interlobulillares que se encuentran entre los lobulillos y tienen mayor calidad. Y tienen dos diferencias ya esos conductos, que el epitelio ya no es plano, es un epitelio cilíndrico bajo. Y también encontramos, parte de las paredes de esos conductos interlobulillares, células enteroendocrinas y células caliciformes. ¿Recuerdan las células caliciformes que producen un moco, mucina? Repito, conducto intercalar se continúa con conductos intralobulillares. Conductos intralobulillares se continúan con conductos interlobulillares. Y esos conductos interlobulillares van a volcar el jugo pancreático al conducto que ya conocen. ¿Sí? Y ahí sigue todo el recorrido que vimos al principio, ¿sí? Todo lo mismo, apoya hepatopancreática, que resulta lo mismo con el colédoco, mayor, el esfínter de Oddi, duodeno, ¿sí? Pero es este el recorrido interno de que se generan estas secreciones que forman parte del jugo pancreático hasta que finalmente alcanzan el... ¿Y qué pasó con el conducto de Santorini que está presente en algunas personas? Bueno, ocurre que en la cabeza del páncreas algunos conductos interlobulillares van a llevar el pancreático hacia el conducto de Santorini, que es el conducto accesorio. Profe, una pregunta. ¿Cuál era el epitelio de los conductos interlobulillares? Es un epitelio cilíndrico bajo. Y entre las células que forman parte del mismo encontramos células enteroendocrinas y células calíticas que van a producir mucina, van a producir el moco. Gracias. De nada. Tengo algunas imágenes porque, al igual que hicimos al principio, primero tenemos que verlo de una forma sencilla y clara en un dibujo, en un esquema. Aquí estamos viendo un corte histológico tenido con hematoxilina eosina. Y aquí se observa, por ejemplo, se encontró justo un vaso sanguíneo y lo que estamos viendo, la luz de un vaso sanguíneo, o sea, se cortó de esta forma y estamos viendo en su luz eritrocitos principalmente. Toda esta estructura que es el impulsor es el acino, que está formado por las células acinosas. Se ve que los núcleos están localizados en la base y que estas células tienen una forma más o menos piramidal. Ven también los gránulos, ven que hay como unos puntitos que están tenidos un poquito más fuertes, esos son los gránulos decimógenos que contienen las proenzimas. Y esto que hemos aquí tenido más pálidamente, que tenemos núcleos aplanados, son las células que forman parte del conducto intercalar. Aquí no lo dice, pero estas que ya están aquí son las células entroacinosas, que son las que están dentro del acino, las células del conducto intercalar que están dentro del acino, que le confieren esta característica singular a esta unidad secretora. Pregunta, profe, ¿esas células sintetizan algo? ¿Las centrocinosas? ¿Cómo es la pregunta? A ver, ¿cuál es la pregunta en relación a las células entroacinosas? Claro, porque estaban las acinosas que liberaban gránulos
y después, bueno, las planas que secretaban agua y electrolitos. Sí. La pregunta, perdón, ¿cuál era? O sea, de lo que dijiste, o sea, confirmo lo que ha dicho Sally, que las células centroacinosas no liberan gránulos. En los gránulos, en el decimógeno tenemos proenzimas, no liberan gránulos, liberan proenzimas que se traslocan las vesículas, se fusionan con la membrana apical y se liberan por exocitosis, ¿sí? Pequeña aclaración, claro. Para ajustar y que eso esté correcto, ¿sí? ¿Me repetís entonces la pregunta? Las células centroacinosas estarían sintetizando, eso sería la pregunta. Centroacinosas están sintetizando lo mismo que las células del conducto intercalar que están afuera, porque forman parte del conducto intercalar, solo que están dentro del acino. ¿Qué están generando? Catión sodio y el anión bicarbonato. ¿Sí? Muy bien la pregunta, que no quede esa duda. ¿Sí? Ahí, si alguien tenía la misma duda, ahí queda saldada con eso. O sea, van a sintetizar y van a estar influenciados bajo el efecto de la secretina también. ¿Por qué? Okay. ¿Por qué esas responden a la secretina y las otras responden a la colecitoquinina? Las mismas contienen, expresan receptores para las mismas. Unas expresan receptores para secretina, otras expresan receptores para colecitoquinina. Es por eso que porque a veces olvidamos eso. En el estudio decimos, bueno, el efecto de esta hormona sobre esta célula es este, pero ¿por qué? Bueno, porque expresan receptores para esas hormonas. ¿Recuerdan esa característica específica entre la hormona y su receptor? Bueno, sigue vigente acá. Otra imagen. Esto es una fotografía, no es microscopio óptico, es electrónico, donde observamos nuevamente también aquí el acino constituido por estas células. Nuevamente ven que los núcleos se localizan en la región basal, células con forma más o menos piramidal. Vemos de forma esférica los gránulos decimógenos que están muy cerquita de la región apical en la luz de esta estructura globosa. ¿Saben cómo se parece? La relación que tiene el conducto intercalar y el acino es como si yo inflara un globo y empujara parte del tubo como que ingresa por empujar el globo, ¿no? Bueno, tiene un aspecto similar. Los libros lo describen así, de hecho. Hacen esa. Aquí también se enganchó un capilar sanguíneo. Esto lo estamos viendo con mayor aumento que el otro. Si bien también es microscopio electrónico, tiene mayor aumento. Estas son las células centroacinosas. Acá se marcan. Están en contacto estrecho con el acino. Y más para aquí, si continuara la imagen, seguiríamos viendo. A veces no se engancha muy bien en los cortes histológicos. Las otras células del conducto intercalar que están por fuera del acino. ¿Qué más? Bueno, esto está en blanco y negro. Con mucho más zoom estamos viendo en esta también fotomicrografía de microscopio electrónico, delimitada acá, sigan mi cursor y sigan esta línea punteada. Una célula acinosa. Ven que tiene una forma piramidal. No está completo. Lo que estamos viendo en esta esquina inferior derecha, señalado con N, es el núcleo. Con más detalle. El núcleo. Que sería retículo endoplasmático rugoso, que dijimos que estaba muy desarrollado. Y muy cerquita, M. ¿Qué es M? Mitocondrias. Recuerdan que yo les dije que las mitocondrias eran abundantes y están ubicadas particularmente en estas células entre las cisternas del retículo endoplasmático rugoso. Gránulos decimógenos están marcados con más esféricos. Son vesículas que contienen proenzimas. Y están también muy cerquita de la base porque recuerden que esto va progresando, se terminan acumulando en la región apical hasta que son liberados, pero va progresando, por eso lo vemos desde aquí y también los vemos en esta región, ¿sí? Más cercano a la región apical. Una característica que no he dicho hasta el momento es que en situación de ayuno existen mayor cantidad de decimógenos con proenzimas.
luego de una ingesta de alimentos, cuando comienza ya la digestión mecánica y química, esos gránulos de decimógeno son menores, porque si en el ayuno, entonces, es mayor la cantidad de estos gránulos de decimógeno. Toda la ingesta disminuyen. Eso no lo había dicho y es importante, ¿sí? G está señalando el aparato de Golgi. L es la luz. Es la luz que comparten ese acino formado por células acinosas. Aquí vuelcan las proenzimas a esta luz. Y aquí comienza también el conducto intercalar con la porción que se adentra dentro del acino y que está formado por células centroacinosas. Y con JC están marcados los complejos de unión. Acá, como estamos en la zona apical, está dando la zónula occludens. Recuerdan que actúan como si fuera una cremallera. Esas uniones están formadas por proteínas ocludinas, claudinas, proteínas SHAM. Profe, perdón, pero ¿puedes volver a explicar cuál es la diferencia entre las células acinosas y centroacinosas? Que no lo entendí. Las células acinosas, vamos para atrás, las células acinosas son estas con forma piramidal, estas que estamos describiendo en esa fotomicrografía de microscopio electrónico, que son las que producen los gránulos decimógenos que contienen las proenzimas y que tienen todas esas características que dije, el núcleo cercano a la base, una parte que es basófila, otra que es acidófila, o el efecto de la colecistoquinina y de la acetilcolina. Hasta ahí está distinguido ese grupo de células. Y por otro lado, las Bien. centroacinosas son estas. ¿Ven mi cursor? Son estas células que mantienen y responden a las mismas características que las células del conducto intercalar que están fuera. Responden a la secretina, que presentan poco citoplasma, nulo ergatoplasma, un núcleo aplanado. Sería como el extremo del tubo que empuja hacia el globo. O sea que las células centroacinosas son las mismas que decir que las células del conducto intercalar. Sí, mira, esta que señalo acá, que es una célula centroacinosa, citológicamente, funcionalmente, es igual a esta que voy a marcar acá. Que no confunda que diga acinosa. Acinosa, centroacinosa significa que está dentro del acino. Sin embargo, funcionalmente es igual que las que están fuera y siguen formando parte del conducto intercalar. Y eso es algo muy importante, ¿sí? Muy importante. Nos habíamos quedado en esta fotografía. Que acá veíamos ambas, justamente. Aquí están marcadas las células centroacinosas. No tienen forma piramidal. Ah, no, en esta nos habíamos quedado. Era un zoom a una célula centroacinosa. Tenemos que hacer una mención también de lo que ocurre en la pancreatitis aguda. La pancreatitis se define como una inflamación del páncreas. ¿Cuáles son las dos causas principales de la pancreatitis? Son, en primer lugar, la litiasis, que básicamente son las piedras vesiculares. Y la segunda causa es el consumo excesivo de alcohol, el alcoholismo. Otras condiciones que pueden conducir, que pueden ser causa de una pancreatitis, pues somos pancreatitis aguda porque tiene una aparición repentina, súbita. Pueden ser también la calcemia. La hipercalcemia es la concentración elevada de calcio, del catión calcio en la sangre. Y eso podría ser causado por función de las glándulas paratiroideas, que eran las que sintetizaban la paratormona, y iban a regular la calcemia hacia arriba. Bueno, podría ser una causa. Pancreatitis aguda.
También la hiperlipidemia y la hipertrigliceridemia, que respectivamente es el incremento en la cantidad normal de lípidos y triglicéridos en la sangre. La fibrosis quística también. Pero algunas veces, pocas veces, porque ya les digo, o sea, los mencioné en orden a estas causas. Principalmente es la litiasis biliar y es el consumo excesivo de alcohol. A veces la pancreatitis aguda hepática. ¿Qué significa eso? Que se desconoce la causa. ¿Cuál es la signosintomatología que caracteriza la pancreatitis aguda? Los refieren un dolor en el epigastrio, en esa zona abdominal, que se irradia forma de cinturón y que puede extenderse hacia la izquierda. Eso por un lado. También está caracterizada por el ilio paralítico, que significa que las fibras musculares, túnica muscular del ilio, que es la región más distal del tubo digestivo en relación me refiero al intestino delgado, no pueden contraerse. Entonces se puede producir una obstrucción intestinal. Eso se llama ilio paralítico. No puede contraerse la capa muscular del ilio. También la ictericia. Náuseas, vómitos, ausencia de apetito, anorexia. Esa es la signosintomatología característica de un evento de pancreatitis aguda. ¿Cómo se diagnostica el mismo? Bueno, aquí en esta imagen estamos viendo cómo se afecta, si una lesión inflamatoria. ¿Cómo se diagnostica? A través de una valoración humoral. Lo que se hace son determinaciones de enzimas pancreáticas en sangre, que pueden estar en concentraciones, hay un rango de concentración normal, pero cuando se encuentran elevadas, sirven para diagnosticar. Lo que es un incremento hasta 3 veces, o sea, por encima de 3 veces el valor normal, repito, por encima de 3 veces el valor normal de amilasa pancreática en sangre, eso sospecha de pancreatitis aguda. ¿Cuál es el valor normal? Me preguntarán. Bueno, entre 40 y 140 unidades por litro de amilasa pancreática. 3 veces más ese valor normal, sospecha de pancreatitis aguda. ¿Cómo se confirma? Mediante la eliminación de la concentración de otra enzima, que es la lipasa pancreática. La lipasa pancreática tiene un valor normal, después chequenlo, consulté, señala entre 0 y 160 unidades por litro. Ahora, ya cuando esa está incrementada, sumado a un valor de amilasa pancreática por encima del valor normal, veces aumentado, pancreatitis aguda. Sin embargo, hay otros estudios que también recabar otra información y caracterizar más ese cuadro, porque también se realizan ecografías que permiten ver si existe edema del páncreas y tomografía computarizada que permite determinar la presencia, localización específica, o sea, a qué nivel, a qué altura, y el número de colecciones. ¿Qué son las colecciones? Son como, digamos, saquitos enmarcados histológicamente dentro del páncreas, de un páncreas que tiene pancreatitis aguda, donde encontramos pus. Y la tomografía computarizada permite determinar a qué altura, a qué nivel se encuentra. Y es que forma parte de esa colección debe ser aspirado y analizado bioquímicamente para saber si hay microorganismos, porque eso guía también la terapéutica, guía el tratamiento. Eso es una colección, una acumulación de pus enmarcada. Hablamos de la definición de la pancreatitis aguda, dijimos también las causas principales, la signosintomatología, cómo se determina la valoración humoral, ecografía, tomografía computarizada,
¿Qué más nos quedaría mencionar? Bueno, complicaciones. ¿Qué complicaciones puede traer? En general, las personas con pancreatitis aguda, cuando se aplica el tratamiento, responden muy bien. Pero algunas complicaciones que pueden traer si esta pancreatitis aguda es como a repetición, estos episodios de inflamación, pueden ser la formación de pseudoquistes, infección en el páncreas, trastornos en la absorción, porque recuerden que los nutrientes de los alimentos pueden absorberse en la medida que sean digeridos químicamente. Y ese que depende de las enzimas que son producidas por el páncreas. También una insuficiencia renal o respiratoria, diabetes, porque recuerden que también el componente endocrino, que son los islotes de Langerhans, que están entre los acinos pancreáticos. Y por último, como una sexta consecuencia, si esa repetición, estos eventos de pancreatitis aguda, pueden conducir a la pancreatitis crónica. Y la misma podría conducir al cáncer de páncreas. Esto no ocurre siempre. Yo posibilidades, ¿sí? Todo esto que estoy enumerando yo son posibilidades. Y el cáncer de páncreas es uno de los que tiene peor pronóstico, digamos. Imágenes, ¿sí? Aquí yo mostraba esto. Aquí estamos viendo con un dibujo la principal causa. Yo había referido, vieron la acumulación de litos, de piedritas que están obstruyendo esta ampolla hepatopancreática. Entonces no permiten la liberación de ese jugo pancreático. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo estoy teniendo aquí una acumulación de proenzimas. Y esas proenzimas activarse si se acumulan dentro del páncreas y no deben activarse porque en este caso si se activan van a degradar los constituyentes de la glándula. ¿Ahora se entiende por qué tienen que activarse en el duodeno? ¿Tienen que tener función biológica en el duodeno? Hola, profe, ¿cómo estás? Tengo una ¿Qué pregunta. tal? ¿Por qué se activarían ahí? O sea, ¿qué haría que se activen si no pueden salir? Bueno, algo que no he dicho hasta el momento y que es re importante y que eso sí lo tienen que anotar es que lo que se asegura que en condiciones normales, lo que asegura que en condiciones normales no se activen esas enzimas es que son producidas como precursores. Son producidas como precursores. Y eso todavía no explica por qué se activarían ahí adentro en la pancreatitis aguda, porque yo les dije que tiene que ser la enteroquinasa la que active la tripsina, y la tripsina activa el resto. Si ahí no tengo la enteroquinasa, o sea, todavía, o sea, no deberíamos por qué tener problemas. O sea, yo estoy tratando así como de seguir si alguien se lo preguntó hasta el momento. La cuestión, eventualmente, pueden producirse enzimas activas. Esas proenzimas pueden pasar a estar activas. Sin embargo, el páncreas exócrino sintetiza también enzimas que degradan rápidamente las enzimas activas dentro del mismo. Es un mecanismo protectivo que permite que mantengan como precursores y que algunas lo que van a hacer posible es que se mantengan como precursores dentro del páncreas, dentro de los gránulos decimógenos hasta que los mismos sean secados y alcancen el duodeno. Y a su vez otras enzimas van a garantizar que en aquellos casos en los cuales se activen, porque puede pasar, rápidamente sean degradadas. Rápidamente la función biológica que tienen. Entonces, si yo estoy acumulando ahí proenzimas, pueden ser que estas enzimas que degradan rápidamente las enzimas no sean suficientes y ahí se produzca la pancreatitis. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Si no se entiende, lo repito, Agustina, porque respondo un poco a tu pregunta. Es algo que yo digo como es importante, es importante, es importante. No, pero realmente las cuestiones que marco son importantes, ¿sí? Es por eso que se produce la activación de las enzimas. Porque las enzimas que anulan la actividad no son suficientes en número. Profe, ¿puedo hablar?
Sí, hablen. En el Guyton dice que hay una secreción de un inhibidor de la tripsina. Son Que es inhibidores. Claro, ¿es lo mismo? Eso quería consultar. Sí, exacto, sí. Esa proteína que va a anular la función biológica es un inhibidor. Es esa la palabra clave. Son inhibidores. Los inhibidores pueden no ser suficientes si estoy almacenando cantidad de proenzimas porque no puedo liberar las mismas a través del jugo pancreático al duodeno. Entonces, hablando en criollo, esas enzimas comienzan a comer el páncreas, que es pura proteína. Empiezan a degradar las proteínas constituyentes del mismo. Y ahí se produce todo lo que venimos hablando. Si esa signosintomatología, por qué podemos hacer esa determinación humoral, de enzimas, cuáles son las complicaciones. Esta es la principal causa, pero habían otras como mencioné. Aquí estamos viendo imágenes de tomografía computarizada donde observamos arriba a la izquierda el páncreas normalito, ¿sí? Páncreas normal, con su forma usada. ¿La siguen ahí con el cursor? Y en la imagen de abajo a la derecha estamos viendo un episodio, un evento de pancreatitis aguda. ¿Ven cómo se ha edematizado, ha incrementado, se ha inflamado y creo que hasta se llegan a ver algunas colecciones? ¿Preguntas hasta aquí? De lo que sea, desde el principio hasta acá. Sí, una pregunta. Por ahí volviendo un poco a la parte de la anatomía y correlacionándolo con el tema de la pancreatitis. ¿Te acordás cuando dijiste que algunas personas tenían un conducto pancreático accesorio que era el conducto de Santorini? Esas personas, en el caso de una litiasis como la que mostraste en la filmina anterior, ¿tienen menos posibilidades de sufrir pancreatitis o hacerlo de una forma más leve porque tienen otra vía de escape? ¿Tienen otra vía de escape? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo no estoy seguro, no soy médico, ustedes lo saben, pero podríamos decir como que permite aventajar a esas personas un poco de tiempo más respecto de que se presenten estos síntomas, pero la verdad es que la palabra es accesorio, aunque está presente el caudal que se descarga del jugo pancreático hacia el duodeno, no es igual entre el conducto principal y el accesorio, eso sí lo puedo ver. En este momento no tengo el porcentaje, pero si van ahora a los libros lo encuentran. El volumen Genial. del jugo pancreático es mucho menor en el accesorio. Es funcional en las personas que está presente, pero menor. Entonces podríamos decir como que hay ahí un changüí, ¿sí? Pero si hay litiasis biliar, no va a garantizar que no ocurra evento de pancreatitis aguda. No lo va a garantizar. Muy buena pregunta, Gracias. me gustó. Bueno, gracias. ¿Alguna otra preguntilla? Una hora. Terminamos. ¿Vieron que se los prometí? Era cortito. Es un tema que está bueno, está lindo, está piola. De hecho, les aseguro que el práctico de la semana que fisiología al menos es corto. Es el más corto de toda la cursada. 142 personas se conectaron un montón mientras estaba la presentación. Bueno, algo más para decir. Ahora sí puedo leer el chat. A ver, aparte. Profe, te hago una consulta. Sí. Habías dicho que la secretina promovía la liberación de bicarbonato y la colecistectoquinina, ¿de qué era? Porque no llegué a notarlo. Las células centroacinosas. No, Listo, perdón, gracias. las células acinosas, perdón, me confundí. Las células acinosas, las células que tienen forma piramidal, las que tienen decimógeno que en su interior contienen las proenzimas, ¿sí? Las Perfecto. células acinosas.
Profe, yo tengo una pregunta. O sea, si es muy relevante saber el mecanismo por el cual se produce la liberación de bicarbonato, o sea, desde las sangres, tanto con los transportadores de sodio y todo eso, si era muy importante saberlo o no tanto. Tengan en cuenta que esto de hoy es un estímulo para dar así como un puntapié inicial para el tema. Este mismo seminario va a darse el día sábado y lo va a dar otro docente. Y vieron que hay diferencias, y eso es lo rico de que hayan dos personas que den el mismo seminario en la semana. Porque tal vez muchos van a repetirse porque el tema es páncreas exócrino. La mayoría de las cosas van a repetirse y son las mismas, pero después cada docente le da su impronta y es posible que ahí se dé algo que yo no haya dado. Y si se da, se puede presentar. En este momento yo no lo consideré, por eso no lo incluí en la presentación. Genial, gracias. No lo consideré tan importante como, por ejemplo, saber para el momento del examen parcial la formación del ácido clorhídrico. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ahí dicen en el chat, hola profe, ¿será que se puede de esta clase y el de la primera que diste? Lo voy a pasar para que se suba. Yo no soy administrador del campus, pero voy a pasar este y el otro para que lo tengan. Vieron que mis diapositivas no tienen texto, así que es muy difícil estudiar desde el texto porque no existe texto en mis diapos, pero sí tienen las imágenes para que si tomaron apuntes puedan seguirlo. Eso sí, ya desde ahora se los aseguro. Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por finalizado el seminario de esta tarde. No tarde todavía. Bueno, muchas gracias y feliz día de la primavera y del estudiante mañana. Feliz día. Gracias, profe. Feliz Gracias. día. Profe, chao. Gracias, profe. Chao, profe, hasta luego. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, chao.